En uno de los rincones más impenetrables de la historia, alguien reveló los entresijos psicológicos más oscuros del legendario harén de Gengis Khan. No se trataba de lujo, seducción ni poder, sino de algo más profundo, silencioso y perturbador. Nadie supo decir con certeza cuándo comenzó el rumor, pero durante siglos se repitió en voz baja, como si nombrarlo en voz alta pudiera atraer algo oscuro desde la estepa. El harén de Gengis Khan, escondido detrás de muros gruesos y silenciosos, nunca fue un lugar de seducción o fantasía, como describían los poetas chinos o persas. Desde la distancia, los cronistas imaginaban perfumes, cortinas de seda y caricias furtivas. Pero los hombres que realmente se acercaron a ese recinto, muy pocos, contados con los dedos de una mano, jamás volvieron a describirlo con elogios. Lo hacían con un temblor leve en la voz, como alguien que vio demasiado y aprendió a callar para seguir vivo. Había una verdad en ese lugar que no tenía nada de sensual. Era una maquinaria, una estructura hermética donde la intimidad era sustituida por vigilancia, y la cercanía humana por un tipo silencioso de obediencia imposible de desobedecer. Las mujeres no eran elegidas por belleza, sino por algo más inquietante: su reacción al silencio. No al dolor, no al miedo, no a la autoridad. Al silencio. Ese era el primer signo que nadie entendía al principio. El silencio se extendía como una mano fría sobre cada recién llegada. Algunas lloraban, otras pedían explicaciones, otras intentaban escapar, pero había unas pocas que simplemente quedaban quietas, tensas, tragando saliva sin emitir un sonido. A esas se les consideraba útiles. El secreto parecía comenzar ahí, en ese instante en que la mujer entendía que no había para dónde correr. Pero eso no era lo más perturbador. Lo realmente inquietante ocurría después, cuando las puertas del recinto se cerraban y los guardias eunucos se retiraban sin decir palabra. Dentro quedaban 30, 40, a veces 50 mujeres en un salón de vigas rugosas, iluminado apenas por aceite ardiendo en cuencos metálicos. Y entonces empezaba la parte que ningún historiador pudo descifrar por completo: la prueba silenciosa, el comportamiento que todas repetían sin que nadie lo enseñara, como si la atmósfera del lugar las obligara a ello. No hablaban, no lloraban, no se movían más de lo necesario, solo observaban las paredes, no a los guardias, no entre ellas, sino las paredes, como si allí hubiera algo que el resto de los mortales no podía ver, algo que las mantenía quietas, erguidas, atentas, como presas que huelen un depredador que aún no se muestra. Algunos viajeros escribieron, siglos después, que aquel comportamiento colectivo era un tipo de trance inducido. Otros aseguraron que era pura resignación. Pero los pocos documentos conservados, todos fragmentarios, apuntan a otra explicación. Las mujeres reaccionaban a una presencia. No era Gengis Khan, no era un guardia, no era un sirviente, era él. Los textos nunca lo nombran. Usan una palabra mongola antigua, tan desgastada por el tiempo que los lingüistas todavía discuten su significado exacto. Podría traducirse como el que observa o el que pesa los silencios. No era una persona concreta, era un rol, y ese rol parecía haber sido el verdadero corazón oculto del harén. No se trataba de seleccionar concubinas por placer o por belleza, sino por su capacidad para soportar la tensión de ser observadas sin ver al observador. Nadie conocía el rostro de él. Nadie sabía si se trataba de un solo hombre o de varios. Pero los testimonios coinciden en un detalle estremecedor. Cada vez que él entraba, o simplemente se acercaba porque a veces ni siquiera llegaban a verlo, el aire del salón cambiaba. Se volvía más espeso, más duro de respirar, como si la atmósfera fuera consciente de su presencia. Algunas mujeres sentían náuseas, otras notaban las piernas entumecidas. Algunas tenían la impresión de que los propios huesos vibraban. Y aún así ninguna pronunciaba una palabra, porque la primera que hablaba desaparecía. No era castigo, no era ejecución, no había cadáver, ni gritos, ni arrastre.
Solo un cambio en la cantidad de mujeres presentes cuando amanecía, una menos, y las demás comprendían el mensaje sin necesidad de explicaciones. Aquel silencio colectivo no era obediencia, era supervivencia. Durante siglos, este comportamiento fue interpretado como superstición, hasta que un manuscrito guardado en una caja de madera seca, hallado por casualidad en el siglo XVII, reveló la primera pista concreta. Aquella presencia evaluaba la voluntad quebrada. No buscaba belleza, ni juventud, ni docilidad. Buscaba fracturas internas. Buscaba mujeres que hubieran aprendido a soportar lo insoportable sin pedir ayuda. Aquello no tenía nada de ritual, nada de misticismo, nada de política. Era una perversidad psicológica pura, refinada, cultivada a lo largo de generaciones. El harén no era un lugar de placer. Era un laboratorio cruel donde se estudiaba la resistencia emocional bajo presión extrema. Y ese fue solo el principio del secreto. La mayoría de los cronistas que intentaron explicar por qué aquellas mujeres eran sometidas a semejante ambiente fallaron por una razón simple. Observaron el silencio, pero no entendieron lo que sucedía antes de que ese silencio se impusiera. El segundo fragmento encontrado en aquel manuscrito perdido, el más oscuro, el más deteriorado, el más temido por quien lo leyó por primera vez, describía el momento previo a la transformación, una especie de despojamiento emocional, un quiebre invisible en el que cada mujer, aún recién llegada, se daba cuenta de que allí dentro no existía su nombre, su historia, su identidad. Solo quedaba aquello que despertaba en él. Y lo que despertaba nunca era bondad. El texto contaba que, al ingresar por primera vez al recinto, las mujeres encontraban un ambiente deliberadamente austero, paredes desnudas, luz baja, olor a madera húmeda y piel encerrada. No había lujo, no había cortinas de seda, no había música. El propósito no era impresionar, era desarmar. La ausencia de estímulos era una herramienta. Cada una se enfrentaba a la nada, y era esa nada la que comenzaba a moldearlas. Las que miraban al suelo demasiado tiempo se volvían sospechosas. Las que observaban a las demás eran consideradas inestables. Las que levantaban la cabeza con orgullo eran vigiladas más de cerca. El comportamiento espontáneo se convertía en materia prima para una evaluación que nadie podía anticipar ni comprender. Y entonces aparecía la figura más temida del salón, no él, sino la mujer encargada de preparar a las recién llegadas. No tenía nombre en los documentos. Solo la llamaban la sombra. Era mayor, delgada, con una presencia que no necesitaba autoridad para imponer miedo. Su mera respiración parecía suficiente para alterar el comportamiento de todas. No hablaba. Nunca. Pero su mirada comunicaba algo peor que palabras. Un recordatorio constante de que había visto a muchas antes, y a muchas desaparecer. La sombra caminaba despacio entre ellas, observando cada gesto mínimo, cada tensión en la mandíbula, cada temblor de dedos. Y cuando se detenía frente a una recién llegada, nunca era por error. Las elegidas por esta mujer eran aisladas, en un cuarto sin ventanas. Allí permanecían un tiempo indefinido. Podían ser unas pocas horas o 2 días completos, sin recibir instrucciones, sin compañía, sin agua en ocasiones. No era una tortura física, era una presión psicológica calculada al milímetro. Las paredes de ese cuarto estaban trazadas con líneas casi imperceptibles, marcas hechas por uñas o por objetos que ya no estaban allí, señales de que otras habían pasado antes. Algunas líneas eran largas, otras habían quedado a medio camino, como si la autora hubiera sido interrumpida o hubiera perdido la fuerza para continuar. Cuando la sombra regresaba, solo hacía una cosa. Se acercaba a la mujer, levantaba ligeramente su barbilla con un solo dedo y la obligaba a mirarla directamente a los ojos. No había violencia, pero sí un tipo de invasión emocional que ninguna de ellas olvidaba. En ese instante, según describía el manuscrito, el comportamiento de la mujer revelaba más que cualquier interrogatorio. Algunas desviaban la mirada, otras cerraban los ojos. Pero las que sostenían la mirada, aunque fuera solo un momento,
Eran marcadas sin ceremonia alguna. Marcadas no físicamente, sino mentalmente, se convertían en candidatas. Lo siniestro del proceso era que nadie explicaba qué significaba ser candidata, ni qué ocurría con las que no lo eran. Solo se sabe que el número de mujeres variaba con frecuencia y que las desaparecidas nunca volvían a ser mencionadas. La sombra no mostraba orgullo, ni tristeza, ni satisfacción. Hacía su trabajo como quien respira, por necesidad, no por deseo. Fue en este segundo fragmento donde apareció por primera vez una frase que heló la sangre de los historiadores modernos. El silencio no se impone, se instala donde hay fractura. No era una metáfora, era una observación clínica. El propósito de todo aquel proceso no era seleccionar a las más fuertes, sino a las más rotas de una manera específica. Las que no gritaban, no porque fueran valientes, sino porque la vida ya les había enseñado que gritar no servía de nada. Esas eran las más valiosas para él. Los cronistas que leyeron el documento en el siglo XVII coincidieron en que este era el aspecto verdaderamente perverso del harén. No era un espacio de placer ni un símbolo de poder, sino un contenedor humano de vulnerabilidades extremas. Un lugar donde el sufrimiento silencioso era cultivado y afinado, como si se tratara de una habilidad útil. Las mujeres no competían entre sí, competían contra la versión de sí mismas que aún recordaba lo que era sentirse viva. Y en el fondo del manuscrito, casi borrada, había una frase aún más perturbadora. Las escogidas no sabían que lo eran, hasta que ya era demasiado tarde. Con esto, el investigador que halló el documento dijo que entendió la naturaleza real del secreto. No era sexual, no era político, no era místico, era psicológico, un diseño minucioso para quebrar sin romper, para moldear sin tocar, para convertir el silencio en una prisión más efectiva que cualquier cadena. Pero eso todavía no era lo peor. Lo peor venía después, cuando él finalmente entraba. No existía anuncio, ni pasos previos, ni sombra que lo anticipara. La llegada de él era un acontecimiento sin forma, una irrupción que no necesitaba sonido para hacerse sentir. Los documentos lo describían siempre del mismo modo, no como una figura observable, sino como un cambio inmediato en el aire, un espesor, un peso, una presión suave sobre el pecho como si el salón entero exhalara al mismo tiempo y se negara a volver a respirar. Las mujeres no lo miraban directamente porque no había dónde mirar, lo percibían. Y esa percepción, según los fragmentos conservados, separaba a las que estaban rotas de las que aún podían quebrarse. El manuscrito señalaba que él nunca daba órdenes, nunca hablaba, nunca hacía un gesto. Sin embargo, su presencia actuaba como una fuerza invisible que reorganizaba el comportamiento de las mujeres. Las más inestables temblaban, las más orgullosas dejaban caer los hombros, las más resignadas cerraban los ojos. Pero las elegidas, aunque no lo supieran aún, permanecían completamente inmóviles, como si cada fibra de su cuerpo comprendiera que cualquier movimiento sería una provocación. No era obediencia. Era una forma de anticipación pura, casi instintiva. Según los textos, la sombra se retiraba cuando él entraba, como si su función ya no fuera necesaria. Nadie sabía si lo hacía por respeto, por miedo, o porque su tarea acababa en ese punto. El silencio se volvía absoluto. Incluso las lámparas de aceite parecían arder más despacio, como si el fuego sintiera la misma presencia que las mujeres. Y entonces ocurría el fenómeno más desconcertante de todos. El tiempo parecía estirarse. Los cronistas posteriores, al intentar descifrar esa parte del manuscrito, debatieron si era una exageración poética. Pero la repetición del mismo detalle sugiere lo contrario. Las mujeres no sabían si habían pasado minutos, horas o una noche entera bajo aquella presencia. Sus cuerpos dolían como si hubieran estado de pie durante días. Sus gargantas ardían aunque no hubieran pronunciado una sola palabra. Y sus ojos, al amanecer, tenían un brillo particular, un brillo que no era resignación ni miedo.
Era algo más profundo, algo que solo las elegidas mostraban. En ese instante, él parecía tomar una decisión, y esa decisión nunca se expresaba mediante gestos o palabras, sino mediante la reacción del propio ambiente. Algunas mujeres se desplomaban sin explicación, como si la tensión acumulada rompiera algo interno. Otras caían de rodillas, respirando de manera descontrolada, incapaces de sostener el peso de la presencia. Las que lograban mantenerse de pie, muy pocas, eran consideradas por los documentos como compartidas con la sombra. Ese término, enigmático, desconcertó a los historiadores durante años. No había forma de saber qué implicaba exactamente, pero el tono de los textos indicaba algo siniestro. Una compatibilidad profunda entre la fractura emocional de la mujer y la necesidad silenciosa de él. El documento afirmaba que él no tocaba, no hablaba, no ordenaba. Su función era otra: detectar. Era un instrumento vivo que identificaba un tipo específico de silencio interno, y lo hacía con una precisión que ningún humano podría imitar. La sombra era la observadora. Él era el filtro final. Las que no pasaban esa selección no desaparecían de inmediato. Simplemente dejaban de ser relevantes. Nadie volvía a mencionarlas. Nadie buscaba sus nombres. Con el tiempo se convertían en sombras de sí mismas, caminando por el recinto sin propósito, hasta que un día ya no estaban. El manuscrito no explica qué ocurría con ellas, pero la frialdad del relato sugiere que, para quienes dirigían aquel lugar, la respuesta era irrelevante. Fue en este bloque del documento donde aparecía la frase más perturbadora hasta ese punto. Él no buscaba mujeres, buscaba silencios que pudieran sostenerlo. Esa línea desconcertó incluso a los expertos modernos. ¿Sostener qué? ¿Cuál era la función real de esas mujeres elegidas? ¿Qué significaba sostener un silencio? ¿Era metáfora? ¿Era literal? Los estudiosos nunca lograron ponerse de acuerdo, pero todos coincidieron en que aquel comportamiento no tenía paralelo conocido en ninguna otra cultura de la época. Se mencionaba también que, después de la selección, las elegidas eran guiadas fuera del salón sin violencia, sin contacto físico, sin palabras. Caminaban solas, como si una fuerza invisible las empujara suavemente. Sus pasos eran firmes, pero no por convicción, por ausencia total de alternativas internas. No las obligaba a nadie. Era su propio silencio el que las dirigía. Y cuando cruzaban la puerta hacia la cámara interior, un lugar descrito solo como la estancia donde el eco no existe, se sellaba su destino. Allí comenzaba la parte del secreto que ningún cronista pudo describir completamente, porque incluso los fragmentos del manuscrito que aludían a esa estancia estaban incompletos, quemados en los bordes, como si alguien hubiera querido borrar lo más importante antes de que cayera en manos equivocadas. Solo una línea quedó legible en ese apartado. No es lo que él hace, es lo que ya no necesitan hacer ellas. Un enigma inquietante, pero lo peor todavía estaba por ser revelado. Y aparecía recién en el siguiente fragmento. La tercera parte del manuscrito, la más deteriorada, la más fragmentada y también la más temida por quienes la estudiaron, comenzaba con una frase que parecía imposible de interpretar. La estancia no exige, refleja. A primera vista, sonaba a metáfora, pero en el contexto del harén de Genghis Khan, todo lo que parecía poético escondía algo profundamente literal. Los cronistas que trabajaron con el documento llegaron a sospechar que la cámara interior no servía para someter a las mujeres, sino para exponerlas a algo que ellas mismas traían consigo, algo que él detectaba y que la sombra confirmaba, pero que solo se manifestaba por completo dentro de aquel espacio herméticamente cerrado. El documento hablaba de esa estancia como un cuarto completamente desnudo, sin mobiliario, sin lámparas, sin decoración. Las paredes, según la descripción, no eran exactamente lisas. Tenían imperfecciones, pequeñas hendiduras y surcos, como si el yeso hubiera sido trabajado con una herramienta tosca. Y sin embargo,
Esas imperfecciones parecían cumplir una función. Las mujeres no podían evitar mirarlas. Algunas se acercaban lentamente, otras retrocedían, pero todas reaccionaban de algún modo a esas marcas. No por su forma, que no tenía nada especial, sino por lo que evocaban en silencio. Las elegidas, aquellas que habían soportado la presencia de él sin perder la estabilidad, eran llevadas allí una a una. La sombra no entraba con ellas. Nadie entraba. La puerta se cerraba y el silencio se volvía aún más denso que en el salón principal. Los fragmentos del texto no explican cuánto tiempo permanecían dentro, pero las descripciones sugieren que la percepción del tiempo se distorsionaba hasta límites insoportables. Algunas salían con la mirada perdida, otras con el pulso acelerado, otras con una calma falsa, casi antinatural. Lo perturbador es que el manuscrito no describía maltrato, ni castigo, ni contacto físico. Lo que ocurría dentro de aquella estancia era más sutil, y precisamente por eso, más devastador. El documento insinuaba que las mujeres enfrentaban allí una parte de sí mismas que jamás habían querido reconocer. Algo parecido a una herida emocional antigua, anterior incluso a su llegada al harén. La estancia no mostraba nada, simplemente devolvía lo que la mujer llevaba dentro, pero lo devolvía amplificado, deformado, desnudo de cualquier defensa psicológica. La mayoría de las mujeres no superaba ese momento, no morían, no desaparecían de inmediato, simplemente perdían la capacidad de sostener el silencio que las había definido. Lo quebraban. Y cuando lo hacían, cuando su voz finalmente salía en un pequeño sollozo, un grito o incluso un susurro, la sombra las retiraba sin violencia. No eran castigadas, pero nunca volvían a ser vistas fuera de los pasillos internos. El manuscrito no aclara su destino, pero la frialdad del relato permite intuir que no había retorno. Las que sí salían de la estancia con la cordura aparentemente intacta, muy pocas, tal vez una entre 30 o 40, eran consideradas estables. Ese término aparece repetido varias veces, incluso subrayado en uno de los márgenes. Una mujer estable era la que podía sostener no solo su propio silencio, sino el silencio impuesto por él. Y ese equilibrio precario parecía ser la clave del secreto más oscuro del harén. Según el fragmento, esas mujeres estables no eran seleccionadas por placer ni por obediencia, sino porque podían convivir con una vigilancia constante sin descomponerse. No necesitaban instrucciones, ni amenazas, ni elogios. Eran capaces de permanecer enteras en la presencia de alguien que observaba sin necesidad de existir físicamente frente a ellas. Eran, en otras palabras, la forma humana más cercana a un espejo emocional. Y aquí aparecía una revelación inquietante. Él no buscaba compañía, buscaba contención. La frase, discutida durante siglos, sugería que la función de estas mujeres seleccionadas no era servir a un hombre, sino sostener una parte de él que no podía expresarse de otro modo. Una fractura interna, una especie de vacío que necesitaba ser contenido por alguien con suficiente silencio interno como para no colapsar al enfrentarlo. Los historiadores modernos debatieron esta interpretación, pero todos coincidieron en que el comportamiento descrito encajaba con una perversidad psicológica extrema, una forma de manipulación emocional que trascendía cualquier lógica de poder conocida. Las mujeres no eran víctimas pasivas, eran seleccionadas por una condición emocional previa, por una ruptura que las volvía aptas para soportar la presencia de un hombre cuya oscuridad no provenía de la violencia, sino de una necesidad que nadie podía nombrar sin sentir escalofríos. Pero incluso entre las estables había niveles. Y aquí empezaba la parte del documento que los expertos consideraron la más peligrosa, la más corrosiva, la que parecía escrita por un testigo que había visto algo que desafiaba cualquier clasificación humana. Un fragmento casi borrado, apenas descifrable, decía: «Hay una que escucha lo que las otras solo sienten». Esa línea marcaba el inicio del verdadero centro del secreto, la presencia de una mujer distinta, una que no solo sostenía el silencio,
sino que parecía comprenderlo. Los estudiosos que analizaron el manuscrito coincidieron en que el tono cambiaba radicalmente a partir del fragmento que mencionaba a ella, la única mujer cuya presencia alteraba incluso el comportamiento de la sombra. El texto estaba tan dañado que muchas frases debían reconstruirse a partir de trazos mínimos, pero aún así, la esencia resultaba inconfundible. Aquella mujer no era simplemente estable, no solo sostenía el silencio interno que definía a las elegidas. Había algo más, algo que excedía el patrón de fractura emocional que él detectaba en las demás. Era como si, en su caso, la herida no se hubiera convertido en resignación, sino en una forma distinta de lucidez. El fragmento la describía de manera inquietantemente precisa. No era la más joven ni la más bella, pero sí la que tenía la mirada más quieta. No evitaba a la sombra, no evitaba las paredes de la estancia. Y según el manuscrito, había un detalle que jamás había sido observado en ninguna otra mujer del harén. Cuando él entraba, ella no bajaba los hombros ni contenía el aliento. Su respiración no cambiaba. Su postura no se quebraba. Parecía estar alineada con la presencia. No sumisa, no temerosa, no resignada. Simplemente en sintonía. Aquello aterrorizó a los cronistas posteriores. No porque implicara cercanía o intimidad. Nada de eso aparece en el texto, sino porque sugería que la perversidad psicológica que definía el funcionamiento del harén no era unilateral. Había una mujer capaz de comprender la tensión silenciosa que oprimía a las demás. No la rechazaba, no la resistía, la observaba. Y esa observación era lo que perturbaba profundamente a quienes estudiaron el documento. La idea de que alguien pudiera mirar directamente la naturaleza emocional de la presencia sin colapsar. Según los fragmentos más intactos, la sombra se detuvo frente a ella el primer día, y por primera vez registrada en todo el manuscrito, retrocedió un paso. No la tocó. No le levantó la barbilla. No la aisló. Simplemente se apartó, como si comprendiera que su función no incluía intervenir con esa mujer. La sombra, que había sido descrita como la figura más temida del harén, parecía sentir algo parecido al respeto, o al recelo. El documento relataba que aquella mujer fue llevada a la estancia interior antes que las demás. No pasó por el proceso habitual de aislamiento, ni por la evaluación silenciosa prolongada. Entró en la cámara y la puerta se cerró detrás de ella. Los guardias que presenciaron ese momento no dijeron cuánto tiempo permaneció dentro, pero el texto anotaba un detalle simbólico. Cuando salió, su expresión no había cambiado. Ni un temblor, ni una lágrima, ni un signo de desorientación. Fue entonces cuando el manuscrito reveló uno de sus fragmentos más escalofriantes. Ella no miró la estancia. La estancia la miró a ella. La interpretación exacta de esa línea continúa siendo debatida, pero su impacto es evidente. Sugiere que la cámara interior, diseñada para reflejar la fractura emocional de cada mujer, encontró en ella un silencio de una naturaleza distinta. No uno generado por trauma, sino uno antiguo, estable, profundo. Un tipo de quietud que no provenía del quiebre, sino de un razonamiento oscuro y firme. Según los fragmentos, la presencia de él se volvió irregular después de ese día. No desapareció, pero ya no inundaba el salón de la misma manera. Los expertos sugieren que él había detectado algo que no esperaba. Un silencio que no necesitaba ser sostenido. Un vacío que no provenía de la ruptura, sino de una especie de autodominio inquietante. No era obediencia. No era miedo. Era una calma que no podía manipular. La sombra, en cambio, comenzó a observarla con más frecuencia. No con hostilidad, sino con cautela. El manuscrito insinuaba que esa mujer, de nombre desconocido, edad incierta, origen no mencionado, podía comprender la verdadera naturaleza del harén sin quebrarse. Era la única que parecía captar que todo el sistema no se basaba en control, sino en afinación emocional. Una maquinaria psicológica diseñada para resonar con un tipo muy específico de vacío humano.
Y es aquí donde aparecía uno de los pasajes más enigmáticos del documento. Ella escuchaba lo que para las otras era solo presión. Este detalle desorientó por completo a los intérpretes modernos. ¿Qué podía escuchar? ¿Qué sonido emanaba de una presencia que nunca hablaba? ¿Qué mensaje podía transmitir un silencio que, en el caso de las demás, no era más que sufrimiento contenido? El texto no ofrece respuestas directas, pero sí describe un comportamiento nuevo. Cuando él entraba, aquella mujer levantaba la cabeza, no para desafiar, no para provocarlo, sino como si reconociera un patrón, como si entendiera algo que los demás jamás habían comprendido. El aire seguía volviéndose espeso. Las demás seguían temblando. Pero ella permanecía firme, casi expectante. Los cronistas especularon que la presencia había encontrado en ella un reflejo inesperado. No el espejo roto de las otras mujeres, sino un espejo que podía devolver su silencio sin deformarlo. Y esa posibilidad, que un solo ser humano pudiera sostener algo tan corrosivo sin quebrarse, era, en sí misma, una amenaza para la estructura entera del harén. Fue entonces, según el texto, cuando él decidió algo que cambiaría para siempre el funcionamiento de aquel lugar. Una decisión que el manuscrito describe con una frase escalofriante. A ella no había que contenerla, había que acompañarla. El significado de esa línea solo se revelaría en el siguiente fragmento, donde la dinámica del harén dejó de ser una maquinaria y se convirtió en un duelo silencioso entre dos voluntades. La transformación del harén en un escenario de tensión pura comenzó en el momento en que él comprendió que aquella mujer no encajaba en ninguna categoría previa. No era candidata, no era estable, no era sombra. Era algo distinto. Algo que no había sido previsto en la estructura psicológica diseñada para quebrar sin destruir. El manuscrito, aunque fragmentado, dejaba claro que la relación silenciosa entre ellos no seguía las reglas del lugar. Por primera vez, la presencia parecía ajustarse a alguien en lugar de imponer su peso sobre todas. Los cronistas describen este cambio como un desvío imperceptible al principio. Cuando él entraba al salón, el aire seguía tensándose, pero la presión ya no se distribuía en círculo. Se concentraba. Iba hacia ella, como si la presencia la buscara, la midiera, la rodeara en un movimiento invisible que el resto apenas podía percibir. Las demás mujeres notaban que algo había cambiado porque su propio sufrimiento disminuía levemente, como si una parte de la carga que las aplastaba hubiera sido desviada hacia otro punto. Y sin embargo, ella no se descomponía, no bajaba la cabeza, no alteraba su respiración, no daba señales de esfuerzo. Era como si la presencia estuviera empujando contra un muro que no cedía, pero tampoco devolvía el golpe. Un silencio distinto. No el silencio roto, no el silencio resignado, sino uno que había sido elegido conscientemente mucho antes de llegar a ese lugar. El manuscrito describía un momento clave. La primera vez que ella levantó la mirada mientras él estaba presente. No fue un gesto brusco ni desafiante. Fue un movimiento suave, casi natural, como si simplemente quisiera ver el origen de la presión. Ese instante quedó registrado en una frase corta y parcialmente borrada. Él se detuvo. Los historiadores no lograron ponerse de acuerdo sobre el significado de esa pausa. Se detuvo físicamente, dejó de ejercer presión, o la palabra indicaba otra cosa, una suspensión interna, un reconocimiento silencioso. Lo único claro es que la sombra, que observaba desde un rincón, inclinó levemente la cabeza, como si hubiera esperado ese encuentro desde hacía mucho tiempo, aunque no con agrado. Después de ese día, el comportamiento de él cambió de forma más evidente. Ya no aparecía de manera irregular o inesperada. Entraba con una cadencia casi fija, como si buscara deliberadamente aquella confrontación silenciosa. Y las mujeres del harén, que antes vivían aterrorizadas por cada irrupción, comenzaron a sentir algo nuevo, anticipación. No por curiosidad ni esperanza, sino porque cuando la presencia se concentraba en ella, las demás podían respirar un poco más libremente.
Era como si la estancia entera se hubiera reconfigurado alrededor del duelo entre ambos. La sombra, por su parte, redujo sus intervenciones. No corregía posturas, no aislaba a nadie, no levantaba barbillas. Observaba. Observaba con una intensidad que rozaba el temor, porque había entendido que aquel orden perverso, aquel mecanismo diseñado para quebrar silencios ajenos, ya no tenía control total sobre el proceso. Había surgido un imprevisto, una variable que no podía manejarse con los métodos habituales. El pasaje más inquietante del manuscrito describe una noche en la que él entró y las lámparas de aceite vacilaron, proyectando sombras oscilantes en las paredes. La presión del aire se volvió insoportable para las demás mujeres, que temblaron, algunas cayendo de rodillas. Pero ella permaneció de pie. Sus ojos siguieron la oscilación de las llamas, no por miedo, sino por análisis. Era como si estuviera tomando nota de cada cambio en la habitación, como si estuviera intentando comprender el funcionamiento de la presencia misma. El texto decía, ella no temía el silencio, lo examinaba. Esa frase alteró por completo la interpretación histórica del harén. No se trataba de una víctima excepcional. Se trataba de alguien capaz de reconocer una estructura psicológica ajena y enfrentarla sin perderse en ella. Una mujer cuya fractura no había sido resultado del dolor, sino de un pensamiento demasiado lúcido, demasiado frío, demasiado firme como para ser manipulado. Los fragmentos posteriores sugerían que él comenzó a acercarse físicamente. No tocaba, no hablaba, no se mostraba del todo, pero había un desplazamiento perceptible en el aire, una corriente sutil que indicaba movimiento. Algunas mujeres, las más sensibles, lloraban sin hacer ruido, pero ella no se movía. Era como si estuviera esperando algo, como si supiera que el verdadero encuentro aún no había ocurrido. Y entonces, la noche que los cronistas llamaron la pausa prolongada, sucedió algo que nadie supo interpretar correctamente. Él se detuvo frente a ella. Toda la presión se concentró en un punto invisible, una tensión tan densa que las demás mujeres apenas podían mantenerse conscientes. La sombra dio un paso atrás, como si presenciara algo prohibido incluso para ella. Y en ese instante, el manuscrito describía una frase que los estudiosos consideraron la más peligrosa del texto completo. Ella devolvió algo. No explicaba qué. No explicaba cómo. Solo decía que la presencia retrocedió levemente, como sorprendida. No enojada, no frustrada, sorprendida. Y esa reacción, en un ente cuya función parecía ser absorber silencios ajenos, era aterradora. Los fragmentos añadían, no era resistencia, era respuesta. Una palabra que cambió toda la interpretación histórica del harén. Porque si ella había respondido, significaba que entendía lo que él hacía. Significaba que no era víctima. Significaba que el duelo no era unilateral. Y la sombra, esa figura imperturbable, escribió una única línea al margen del manuscrito, quizás la más honesta, la más humana, la más aterradora. Por primera vez, no sé quién caerá. El siguiente fragmento revelaría qué hizo él cuando comprendió que ya no estaba frente a una mujer rota, sino frente a alguien capaz de mirarlo de vuelta. La tensión acumulada entre ambos alcanzó su punto más extremo en el fragmento final del manuscrito, aquel que los cronistas llamaron la noche del quiebre invertido. No porque alguien se rompiera, sino porque por primera vez, la presión dentro del harén no se dirigió hacia las mujeres, sino hacia él. El texto era confuso, escrito con trazos irregulares, como si el autor hubiera temblado mientras registraba los hechos. Pero incluso entre líneas ilegibles, la esencia resultaba clara. La dinámica había cambiado para siempre. El relato comenzaba señalando que aquella noche ninguna mujer podía dormir, no porque temieran la llegada habitual de la presencia, sino porque el aire del recinto ya estaba cargado desde antes de que él apareciera. Había electricidad estática en el ambiente, un zumbido sordo, apenas perceptible, que hacía vibrar las lámparas de aceite. Las mujeres se miraban entre sí por primera vez en años,
como si esperaran un terremoto inminente. La sombra caminaba de un lado a otro con pasos cortos, inquietos, incapaz de disimular su ansiedad. Algo estaba a punto de suceder. Cuando él entró, no hubo espesor repentino ni presión descendente. Hubo silencio. Un silencio distinto a cualquier otro registrado en el manuscrito. Un silencio que no aplastaba, sino que parecía buscar algo, tantear, dudar por primera vez. Aquella mujer, la única cuya calma no había sido quebrada jamás, levantó la mirada incluso antes de que la presencia se condensara frente a ella. Su expresión no era desafiante, era consciente, como quien reconoce un eco que ha escuchado demasiadas veces y decide responder al fin. El manuscrito describía que la presencia avanzó hasta situarse frente a ella. No físicamente, porque nunca se describió un cuerpo definido, pero todos los signos conocidos de su llegada, la vibración ligera en el suelo, la tensión en la nuca, la sensación de un peso sin forma, se concentraron a un palmo de distancia de su rostro. Las demás mujeres se desplomaron, incapaces de soportarlo. La sombra se apoyó en la pared, con los dedos crispados, pero ella permaneció erguida. Su respiración seguía siendo uniforme, y entonces ocurrió lo imposible. El manuscrito decía, él intentó entrar. Los cronistas interpretaron esa frase como un intento de invadir la fractura emocional que había permitido a él dominar al resto. Pero en ella, no encontró un quiebre, ni una rendija, ni una fisura. Encontró un vacío distinto, no un vacío de dolor, sino un vacío deliberado, un silencio construido, no impuesto, una quietud que no nacía de lo que le habían arrebatado, sino de lo que ella había decidido dejar atrás mucho antes de llegar allí. El choque entre ambos silencios, el que consumía y el que se sostenía a sí mismo, produjo algo que ningún otro testigo pudo describir con coherencia. Las lámparas se apagaron sin viento, las paredes crujieron como si fueran huesos envejecidos. El aire se volvió pesado de un modo que no afectaba a las mujeres, sino al propio espacio. Era como si el recinto entero estuviera conteniendo un enfrentamiento sin ruido, sin movimiento, sin luz. Un duelo interno, invisible, que ninguno de los presentes comprendía. El texto decía que ella cerró los ojos, no en señal de rendición, sino de concentración. Y fue ahí cuando él retrocedió. No mucho, no de forma dramática, pero retrocedió. Los cronistas no lograron ponerse de acuerdo sobre el motivo. Algunos sugerían que había encontrado algo que no podía consumir. Otros pensaban que había visto reflejada una parte de sí mismo que no sabía cómo enfrentar. Pero todos coincidían en que, por un instante, la presencia se volvió frágil. Aquella fragilidad no duró. Como si temiera ser percibida, él se reconfiguró de inmediato. La presión volvió, más densa, más peligrosa, más concentrada. Las mujeres gritaban sin voz, ahogándose en la angustia silenciosa. La sombra cayó de rodillas, y aún así, ella no se movió. La línea final del fragmento, la que los expertos consideraron la clave de todo el misterio, decía, ella no lo resistió, lo sostuvo. Esa palabra, sostener, era lo que había desatado siglos de confusión. No se trataba de fuerza, no se trataba de desafío, se trataba de un equilibrio imposible, un silencio capaz de contener al otro sin romperse, sin negarlo, sin someterse. El manuscrito afirmaba que, al no poder quebrarla, él se dispersó lentamente, expandiéndose hacia las paredes, ascendiendo hacia el techo, diluyéndose como una presión que ya no sabía dónde asentarse. Las lámparas volvieron a encenderse solas, aunque el texto no explicaba cómo, y el salón entero recuperó el aire, como si hubiera terminado una tormenta sin ruido. Las mujeres respiraban entre sollozos mudos. La sombra, temblando, observó a la única que seguía de pie. Ella abrió los ojos. Su mirada no mostraba triunfo, ni alivio, ni temor, solo cansancio. Un cansancio profundo, antiguo, que sugería que aquel duelo había tenido un precio que nadie más podía imaginar.
El manuscrito terminaba con una última línea escrita con trazos apresurados, casi desesperados. No sé si la liberó o si la reemplazó. Esa frase, incompleta y devastadora, era el único registro del final del harén. Nadie supo qué ocurrió después.